Cortado a los 18 pensé que ya había terminado con ellos, pero en la lectura del testamento del abuelo de $2,5 millones, mis padres entraron sonriendo, actuando como si fueran los dueños de todo, hasta que el abogado dijo que yo recibía todo y ellos solo heredaban $1. All right, pensé que finalmente compartiría algo que he estado guardando desde hace tiempo. Hace algunos años me vi arrastrado a una situación con mi familia que honestamente se sintió como algo sacado de una mala película. Digamos que había dinero de por medio, la gente mostró sus verdaderos colores y aprendí muy rápido quién realmente me apoyaba. No planeé nada de eso, pero viéndolo ahora no cambiaría nada. Si le preguntas a mis padres, yo, Jack, hombre de 28 años, nací defectuoso, no físicamente, pero a sus ojos todo en mí estaba mal desde el principio. No me gustaba el fútbol, no me importaban las marcas y prefería dibujar o jugar con cuadernos de bocetos que pulir el coche de papá los fines de semana. Eso fue suficiente para que decidieran que yo era el hijo decepcionante. Mientras tanto, mi hermana Helen podía tirarse un pedo en público y de alguna forma resultaba adorable. Ella era la niña dorada y se aseguraron de que todos lo supieran. Crecer en esa casa era todo sobre la imagen. Mi madre adoraba ser la reina del vecindario, organizaba fiestas en la cuadra y actuaba como si mandara allí, aunque solo fuera profesora a tiempo parcial. Papá era gerente regional en una empresa de logística y creía que eso lo convertía en el rey del mundo. Juntos se preocupaban por una sola cosa, cómo nos veían los demás. Helen encajaba a la perfección, sacaba sobresalientes, era porrista, tenía los amigos adecuados, la recompensaban por respirar. Cuando cumplió 17, le dieron las llaves de un coche nuevo. Una semana después le pedí prestado el coche para un proyecto escolar y papá me dijo que estuviera agradecido por las cosas de segunda mano. Esa fue mi vida, cosas heredadas, sermones y sarcasmo de gente que pensaba que me estaban convirtiendo en un hombre. El dinero era su arma favorita. La matrícula de Helen estaba completamente cubierta, la mía no. Si quería ir a la universidad, que me las arreglara solo. Helen recibió una computadora portátil nueva al graduarse de la secundaria. Yo pedí al menos una usada y mamá rodó los ojos diciendo, Jack, siempre has sido demasiado sensible, deja de esperar que el mundo te regale cosas. Traducción, gastamos todo el presupuesto en tu hermana, estás solo. Lo peor no era el trato injusto, era la manera en que lo disfrazaban. Me hacían sentir como si estuviera loco por siquiera notarlo. Si decía, ¿por qué Helen recibe todas estas cosas y yo no?, me respondían con frases como la vida no es justa o deja de compararte, sé un hombre. No era amor duro, era favoritismo descarado con un discurso moral falso. Para cuando tenía 16 ya lo había entendido, no importaba lo que hiciera, nunca sería suficiente para ellos. Tenían a Helen, la gallina de los huevos de oro, y a mí, el problema que toleraban hasta poder echarme. Y créeme, no ocultaban ese plan. Una noche en la cena papá dejó el tenedor, me miró directamente y dijo, si a los 18 sigues bajo nuestro techo, eres un fracaso. Lo dijo como si diera una jugada de fútbol. Mamá solo sonrió en su copa de vino y Helen se rió. Yo también reí, porque ¿qué más podía hacer? Fingir que no dolía. Contaban los años como si esperaran mi desalojo. A los 17 Helen ya tenía una tarjeta de crédito a nombre de papá. Yo trabajaba a medio tiempo en una ferretería que apenas pagaba la gasolina. Cada vez que trataba de quejarme se convertía en sermón, tienes que estar agradecido, tienes que ganarte tu lugar, bla, bla, bla. Básicamente querían que fuera invisible hasta el día en que pudieran echarme sin culpa. Y ese día llegó en mi cumpleaños número 18. La mayoría de los chicos reciben pastel o quizá una fiesta sorpresa. Yo recibí una actuación. Me sentaron en la sala como si fuera una intervención, papá cruzó las piernas, mamá tenía esa expresión arrogante, Helen fingía ser solidaria, y papá me suelta, te cortamos económicamente, es hora de aprender el valor del trabajo duro. Como si no hubiera estado trabajando ya, como si fuera un niño mimado que vivía de su generosidad. Noticias, su apoyo apenas cubría la comida, pero lo trataron como si estuvieran entregando un decreto real. Pregunté, ¿y ahora qué? Y papá, con cara seria, dijo, haz tu maleta, algún día nos lo agradecerás. Sin abrazo, sin red de seguridad, ni siquiera $20 para la compra. Solo un feliz cumpleaños, ahora eres problema de otro. Así que agarré una mochila, metí 2 mudas de ropa, mi viejo cuaderno de bocetos y salí. Recuerdo mirar la casa, Helen en la puerta con su teléfono nuevo, sonriendo como si hubiera ganado algo. Esa noche dormí en el asiento trasero de mi coche destartalado, frío, incómodo, mirando al techo y pensando, así que esto es lo que significa ser hombre para ellos.
Pero incluso entonces, una parte de mí se negó a romperse. Sí, estaba enfadado, pero no les daría la satisfacción de verme caer. Si me querían fuera, bien, sobreviviría, me las arreglaría sin ellos. Y aquí está lo que nunca entendieron: cuando echas a alguien de esa manera, o lo destruyes o creas algo más fuerte de lo que jamás imaginaste. Apostaban por lo primero. Se equivocaron. Porque esa noche en el coche no fue el final, fue el comienzo. A la mañana siguiente me desperté rígido, el cuello adolorido por dormir en el asiento trasero. Mi teléfono tenía 3 mensajes de mamá. No eran "¿estás bien?" o "necesitas algo", sino "entrega hoy tu llave de la casa y no dejes basura en tu cuarto". Muy maternal. Tenía $48 en mi cuenta corriente y el tanque de gasolina apenas a la mitad. Y un turno en la ferretería más tarde ese mismo día, eso se convirtió en mi rutina: trabajar, dormir en el coche, ducharme en el gimnasio donde aún tenía una membresía barata, comer del menú del dólar cuando podía, ramen cuando no podía. Cada vez que pasaba en coche frente a la casa en la que crecí, me sentía un extraño en mi propia vida. Helen no perdió tiempo en restregármelo. Una semana después publicó fotos desde su casa de hermandad, sonriendo con su nueva computadora portátil sobre el escritorio y la tarjeta de crédito de papá convenientemente visible en la foto, con el pie de foto: "Mejores padres del mundo". Yo hice scroll, me reí y cerré la aplicación. Era patético, realmente. Mientras tanto, mis padres no llamaban, no comprobaban si estaba vivo, pero de vez en cuando papá enviaba una línea como: "Espero que estés aprendiendo responsabilidad". Traducción: espero que estés fracasando para poder decirte lo dije. La única persona a la que le importaba era mi abuelo Jav. Apareció un sábado, cuando terminaba un turno en la ferretería. Salí y lo encontré apoyado en su viejo Buick, con los brazos cruzados como si hubiera estado esperando. ¿Piensas dormir en ese coche para siempre?, me preguntó. Me quedé helado. ¿Cómo lo sabes? Él sonrió con ironía: porque no estoy ciego, Jack. Súbete. Ese era Jav, sin discursos dramáticos, sin reproches, directo. Me subí y me llevó a su casa sin decir una palabra más. Al llegar, me lanzó una llave de repuesto como si nada: "El sofá es tuyo, la nevera está llena, no discutas". Esa primera noche me senté en su sofá comiendo sobras de roast beef mientras él jugaba ajedrez contra sí mismo en la mesa del comedor. No pidió detalles, pero podía notar que ya lo sabía todo. Mis padres quizá engañaban al vecindario, pero nunca lo engañaron a él. Desde entonces Jav se convirtió en mi salvavidas. No me dio dinero ni me mimó, me dio algo mejor: oportunidad. Los fines de semana lo ayudaba a arreglar propiedades de alquiler que poseía, pintar paredes, reemplazar tuberías viejas, cortar césped, trabajo real, pero venía con comida, una cama y sus consejos directos. "No tienes que ser lo que ellos dicen que eres", me dijo una tarde mientras arrancábamos una alfombra con moho, "solo tienes que resistir más que ellos". Asentí sin decir mucho, pero las palabras se me quedaron grabadas. Los meses siguientes fueron duros. Mantuve mi trabajo a medio tiempo, tomé todos los turnos extra que pude y me quedé en el sofá de Jav. Mis padres, silencio absoluto, salvo Helen que de vez en cuando me enviaba mensajes como: "Qué triste que no pudiste con la universidad", o "supongo que por fin estás aprendiendo lo que es la vida real". Ni me molestaba en responder: "¿Para qué?". Ella vivía en una burbuja donde la tarjeta de crédito de papá lo solucionaba todo. Una noche Jav me sorprendió mirando mi cheque de pago como si fuera una broma de mal gusto. "¿No alcanza?", preguntó. "Apenas cubre la gasolina", respondí. Él asintió, luego sacó una libreta: "De acuerdo, vas a empezar a llevar un registro de todo: ingresos, gastos, horas. Construye el hábito ahora, me lo agradecerás después". No era glamuroso, pero era estructura, y Jav no se equivocaba. Durante el siguiente año reuní lo suficiente para dejar de vivir en el coche por completo. Aún no tenía mi propio lugar, pero el sofá de Jav se sentía más como hogar que la casa de mis padres. Él me trataba como a un hombre, no como a un problema que resolver. Había momentos en que me golpeaba lo diferente que era del resto, como aquella vez que mi madre lo invitó a cenar, probablemente para presumir las historias de hermandad de Helen, y él se negó rotundamente. "No me interesan las cenas familiares falsas", me dijo después con una sonrisa: "tuvieron su oportunidad, la desperdiciaron". No era sutil y me encantaba eso de él. Para cuando tenía 20 años había ahorrado un pequeño fondo de emergencia gracias a que Jav me taladraba la importancia del presupuesto. Mis padres aún no habían dado señales, salvo por una tarjeta de Navidad un año que solo decía: "Feliz Navidad, no desperdicies tu potencial". Estuve tentado de enmarcarla por pura ironía.
Jeff, en cambio, empezó a hablar del futuro. Algún día tendrás más que sobras, me decía, pero tienes que estar preparado, el dinero sin disciplina es una maldición. Yo me reía, no te preocupes, nadie está haciendo fila para darme dinero. Él solo sonreía como si supiera algo que yo no. Viendo atrás, esa sonrisa me lo decía todo. Jeff no era del tipo que presumía, pero tampoco era ingenuo. Sabía exactamente cómo operaban mis padres y sabía exactamente lo que estaba haciendo con su herencia. En ese momento pensé que era solo otra de sus charlas crípticas de ánimo. Resultó ser una pista. Avancemos unos años, tenía 27, trabajaba a horas estables, alquilaba un pequeño apartamento, no rico pero tampoco muriendo de hambre. Jeff había ido bajando el ritmo, aunque seguía más lúcido que la mayoría de gente con la mitad de su edad. Cuando recibí la llamada de que había fallecido me golpeó más de lo que quería admitir. Una semana después recibí otra llamada de un bufete de abogados, querían que asistiera a la lectura del testamento. Entré en la oficina y de inmediato deseé haber traído palomitas. Mis padres estaban vestidos como si asistieran a los Oscar, la sonrisa de mamá parecía pintada, papá recostado como si fuera dueño del lugar y Helen revisando el teléfono con las piernas cruzadas como si ya hubiera heredado el dinero. Tomé asiento, mamá se inclinó y me susurró, no te preocupes Jack, nos aseguraremos de que la herencia se maneje adecuadamente. Yo sonreí, bueno saberlo, quizá te den $1 por tu arduo trabajo. Ella parpadeó, confundida, pero no respondió. El señor Thompson, el abogado, carraspeó, por los deseos del difunto señor Jeff Montgomery, todo su patrimonio, valorado en aproximadamente $2,5 millones, queda en su totalidad para su nieto Jack Montgomery. Silencio. El aire se volvió pesado en mi cabeza, juro que pude ver a Jeff sonriendo de nuevo. Entonces vino la mejor parte, Thompson pasó la página. Además, el señor Montgomery deja $1 a su hijo y a su nuera. Hizo una pausa y leyó la nota que Jeff había dictado, tuvieron su oportunidad de criar a un hijo, consideren esto mi lección para ustedes. No pude evitarlo, me reí. No fue una risa educada ni nerviosa, fue una carcajada completa que resonó en la sala. $1, eso es generoso, quizá puedan juntarlo y comprar un rasca y gana. La sonrisa de mamá se hizo añicos, la mandíbula de papá se tensó tanto que pensé que se rompería un diente y el teléfono de Helen se le resbaló de la mano y golpeó el suelo. Mamá fue la primera en reaccionar, bueno, por supuesto, eso tiene sentido, Jack era cercano a Jeff, pero naturalmente Jack necesitará nuestra guía. Yo me recosté, guía, ¿te refieres al tipo de guía en la que me lanzaron a mi coche a los 18 sin comida ni dinero? Paso. Papá infló el pecho, juntando los dedos como si dirigiera una reunión. $2,5 millones es mucho, podría arruinarte si lo manejas mal. Intervendremos para asegurarnos de que todo esté seguro. Yo sonreí, ¿seguro? ¿Quieres decir seguro en tu cuenta? Buen intento, pero lo único que Jeff quería seguro era a mí, de ustedes. Helen intervino, su voz chorreando falsa simpatía, honestamente, Jack, no lo tomes a mal, pero nunca has sido responsable, ¿recuerdas cuando maxeaste esa tarjeta de crédito en primer año? Yo me reí otra vez, sí, y la pagué. Mientras tanto tú necesitabas un rescate cada vez que sobregirabas la tarjeta de papá. Intenta otra vez. Thompson intervino con tono seco, las instrucciones del señor Montgomery son explícitas, sin fideicomisos, sin supervisión, el control total pertenece únicamente a Jack. Papá se movió incómodo pero insistió, es lógico que manejemos esto. No tienes propiedades, no tienes experiencia en inversiones, aún estás alquilando, lo gastarás todo si no tienes cuidado. Yo me incliné hacia adelante, tienes razón, papá, alquilo, ¿sabes por qué? Porque a diferencia de ti, no gasto dinero que no tengo tratando de impresionar a vecinos que no me gustan. El abogado casi esbozó una sonrisa, pero siguió leyendo sus notas. Mamá intentó una vez más, sus uñas clavándose en mi manga, cariño, quizá fuimos duros contigo, pero mira lo fuerte que te has vuelto, esa fue nuestra manera de prepararte. Sigamos adelante como familia. Yo retiré el brazo, ¿prepararme? No me prepararon, Jeff lo hizo. Ustedes dos acaban de probar su punto apareciendo aquí como buitres. Helen, desesperada, se inclinó más cerca, tienes suerte, Jack, si no fuera por nosotros te ahogarías en esto. Me levanté, deslizando la copia del testamento en mi bolso, ¿suerte? La suerte es nacer con dos padres a los que realmente les importas. Yo no tuve suerte, fui elegido. Gran diferencia. El silencio después de eso fue delicioso.
La cara de mamá se puso manchada, papá no pudo mirarme a los ojos y Helen hizo pucheros como una niña a la que le negaron el postre. Thompson concluyó, eso concluye la lectura. Jack, aquí está tu copia del testamento. La deslizó sobre la mesa. Su mirada me lo dijo todo, Jack sabía exactamente qué juego estaba a punto de comenzar. Al salir, mamá intentó salvar la cara, Jack, hablaremos de los detalles en casa, vendrás esta noche, ¿verdad? Yo me reí por lo bajo, tienen su $1, no lo gasten todo en un solo lugar. Papá murmuró algo, Helen salió pisando fuerte, los tacones resonando como disparos, y yo salí más ligero de lo que me había sentido en años. Ellos pensaban que iban a entrar y reclamar la victoria, en cambio Jack me entregó la corona y a ellos les dejó una factura de $1, y me aseguré de que lo supieran. Pero por mucho que disfrutara quemarlos en esa oficina, sabía que esto no era el final. No iban a rendirse, no con tanto dinero en juego. Esto no era una herencia, era la primera ronda. Ni siquiera pasó una semana antes de que Helen apareciera en mi apartamento sin invitación. Llegué a casa y allí estaba, apoyada contra mi puerta como si fuera dueña del edificio. Sonrió con esa sonrisa engreída de hermandad que había perfeccionado y se deslizó dentro en cuanto abrí la puerta. Lindo lugar, dijo, mirando alrededor como si inspeccionara un motel, pero seamos realistas, Jack, esto ya no va a funcionar. Estás sentado sobre millones, vas a necesitar algo más grandioso. Dejé las compras y alcé una ceja, ¿te ofreces como mi decoradora? Ella se dejó caer en mi sofá, cruzó las piernas y me lanzó la mirada, no solo decoradora, piensa en grande. Papá sabe de inversiones, mamá conoce gente y yo sé de estilo. Juntos podríamos triplicar la herencia del abuelo. Me reí, Helen, lo único que has triplicado es el saldo de la tarjeta de crédito de papá. Su sonrisa vaciló por un segundo. Hablo en serio, no sabes lo que haces. Has vivido en pequeño por tanto tiempo que vas a avergonzarte. Déjanos ayudarte antes de arruinarlo. Yo me apoyé en la encimera, con los brazos cruzados. ¿Avergonzarme? ¿Te refieres a irrumpir en el apartamento de alguien sin invitación y proponerte como mi asesora financiera? Porque esa es una primera impresión muy fuerte. Ella resopló, agarró su bolso y se levantó. Vas a arrepentirte de esto, no seas terco. Adiós, Helen, respondí mientras abría la puerta. Ella salió furiosa. 2 días después papá llamó, por primera vez en años, con un tono totalmente de negocios. Jack, he preparado unos documentos para ti, vehículos de inversión simples, seguros, probados. Nosotros los gestionaremos por ti con un esfuerzo mínimo de tu parte. Envíalos, dije plano, curioso por saber qué tipo de basura estaba intentando meterme. Pareció complacido, bien, los dejaré mañana. Al día siguiente abrí el sobre. No eran inversiones simples, era documentación que, si la firmaba, transferiría el control de los fondos de la herencia a mis padres. Me senté en la mesa de la cocina leyendo línea por línea, sacudiendo la cabeza. ¿De verdad creían que yo era tan estúpido? Le envié un mensaje a papá con una sola línea, buen intento, intenta falsificar mi firma mejor, te ahorrará tiempo. No respondió. Entonces empezó lo mezquino. Pausa rápida, amigos, YouTube acaba de lanzar esta nueva función de Hype, si están enganchados con esta historia, den clic en ese botón de Hype. Le dice a YouTube que este video merece explotar y mantiene viniendo historias aún más locas. Gracias por su apoyo. Bien, volvamos al drama. Una mañana bajé a mi coche y vi un profundo rasguño tallado en el lateral, desde el parachoques hasta la luz trasera. No fue algo aleatorio, fue deliberado, irregular, como si alguien hubiera pasado una llave. En el taller de reparación me dieron un presupuesto mayor que el valor de mi viejo coche. Lo conduje de todos modos, con el costado arañado. Y después vino el chisme. Pueblo pequeño, Grapevine. En el supermercado la cajera que solía charlar conmigo apenas me miraba a los ojos, en la gasolinera una mujer murmuró, debe ser lindo vivir del dinero de un viejo. El mensaje estaba claro, mis padres estaban hablando de mí, pintándome como el nieto desagradecido que robó la herencia. Me quedé callado en la superficie, pero empecé a construir mi caso. Comencé a guardar copias de todo, los documentos de inversión de papá, incluso mensajes de Helen donde decía abiertamente vas a arrepentirte de no dejarnos ayudarte. Al principio la presión me afectó, sentado en la mesa de la cocina, mirando las facturas y escuchando los susurros del pueblo. Las viejas dudas regresaron, tal vez tenían razón, tal vez arruinaría todo. Entonces recordé la carta de Jav. La saqué, desplegué el papel gastado y la leí de nuevo, no dejes que nadie te diga cuánto vales, tú decides eso.
Solo pueden quitarte si tú se lo entregas. Me reí sacudiendo la cabeza. Jeff los había calado años antes que yo. Así que me aferré a eso. La siguiente vez que mamá llamó, su voz era empalagosa. Jack, cariño, solo estamos preocupados por ti, son muchos millones para manejar, déjanos ayudarte para que no cometas errores. La interrumpí, el único error de Jeff fue no dejarle 50 centavos en lugar de $1, inflación, ya sabes. Silencio total, luego una respiración fuerte antes de colgar. Ahí supe que había tocado un nervio. El coche rayado, el chisme, todo era desesperación. Pensaban que me quebraría bajo la presión, pero yo ya no tenía 18. Sobreviví a ser echado con nada más que una mochila. Comparado con eso, sus pequeños circos eran ridículos. Esto seguía siendo la primera ronda, pero el marcador ya se inclinaba a mi favor. Una semana después el banco me llamó. No era una llamada de cortesía amigable, sino del tipo en que la voz del gerente se vuelve muy seria. Señor Montgomery, necesitamos que confirme algo. Su padre estuvo aquí antes, intentando representarse como autorizado en su cuenta de herencia. Casi me reí en el teléfono. ¿Autorizado? Eso es gracioso. ¿Trajo también un permiso firmado por Jeff? El gerente no se rió, pero sí dijo, hemos bloqueado la cuenta, no se movió nada, hemos preservado el video y podemos cooperar con su abogado. Téngalo listo, respondí, será una buena adición a mi colección. El gerente del banco me llamó de nuevo un día después, hemos preservado el video y estamos preparados para cooperar con su abogado, dijo. Mako lo citó judicialmente y en una semana yo ya tenía la copia. Parecía menos una jugada financiera y más una mala audición para un programa de crímenes. Directo a la carpeta se fue. No mucho después llegó la siguiente jugada, la estafa inmobiliaria. Un tipo apareció en mi apartamento, de esos charlatanes con reloj brillante y gran sonrisa. Se presentó como corredor, interesado en ayudar a gestionar las propiedades que Jeff había dejado. Jugué el juego unos minutos, dejando que soltara su discurso sobre liquidar las rentas para obtener el máximo valor y la eficiencia familiar. No dejaba de soltar frases como, tus padres mencionaron que estarías abrumado y podemos facilitarte esto. Entonces noté su tarjeta de presentación, su correo independiente usaba el mismo dominio que la junta de caridad del club de golf de papá. Eso me dijo todo. Así que pregunté con tono casual, ¿sueles hacer negocios antes o después del té con mi papá? El color se le fue de la cara. No estoy seguro de qué quiere decir. Yo sonreí, no te hagas el tonto, sé que juegas golf con él todos los sábados. La próxima vez que me hagas una propuesta, al menos finge que no estás haciendo mandados para mis padres. Balbuceó una despedida y prácticamente tropezó al salir. Otra victoria para la carpeta. Mientras tanto yo no solo reaccionaba, estaba subiendo de nivel. Contraté a un asesor financiero llamado Richard. Era un hombre sencillo de mediana edad, vestía el mismo traje azul marino en cada reunión, exactamente el tipo que yo quería, sin ostentación, sin exageración, solo hojas de cálculo y explicaciones tranquilas. Portafolio conservador, inversiones diversificadas, impuestos cubiertos, dijo, deslizándome un plan sobre el escritorio. Lo aburrido es bueno cuando se trata de dinero. Yo asentí, aburrido suena perfecto, el circo de mi familia ya es suficiente entretenimiento. Con su ayuda configuré todo de manera que no hubiera ni una sola grieta por la que mis padres pudieran colarse. El siguiente movimiento, compré una casa. Nada extravagante, no una mansión con portones, solo una modesta de 3 habitaciones en una zona tranquila. Práctica, asequible, mía. La primera noche que caminé por esas habitaciones vacías, con las llaves en el bolsillo, me golpeó la realidad, por fin tenía un lugar del que nadie podía echarme. La noticia corrió rápido en un pueblo como el mío, comprar una casa era básicamente un comunicado de prensa. Los compañeros de trabajo me felicitaron, los vecinos saludaban más, incluso mi jefe lo notó. Me llamó a su oficina después de que terminara un proyecto difícil y me dijo, tienes madera de líder, Jack, sigue así. Luego me entregó un ascenso, no enorme, pero suficiente para que mi nombre apareciera en reuniones donde la gente realmente escuchaba. Por supuesto, la familia no lo soportó. Helen apareció en mi fiesta de inauguración sin invitación. Entró pavoneándose como si fuera la dueña, los tacones resonando sobre mi piso de madera. Linda casita de inicio, dijo, mirando alrededor con una sonrisa falsa, acogedora, no te preocupes, la mejorarás una vez que aprendas lo que haces. Como había vecinos presentes, la dejé hablar. La señora Patel, la vecina de al lado, fanática de la asociación de propietarios que se fija si el césped crece medio centímetro de más, bebía su vino y observaba.
El viejo señor Jenkins, un cartero jubilado sin nada mejor que hacer que chismear, se apoyaba en su bastón en la puerta. Incluso algunos compañeros de trabajo se habían pasado. Helen intentó presumir de su última compra, luego cambió de rumbo y dijo, honestamente, Jack, no mereces esta casa, apenas sabes manejar una cuenta bancaria. Y entonces se le escapó, papá ha estado estresado sin parar por perder su posición y tú estás aquí fingiendo que te ganaste todo esto. Ellos necesitan ese dinero, Jack, lo sabes. La sala se quedó en silencio. Las cejas de la señora Patel se alzaron, Jenkins silbó bajo y un par de compañeros intercambiaron miradas. No podría haberlo escrito mejor. Sonreí, me alegra que lo digas en voz alta, Helen, me ahorras el trabajo de explicar por qué sigues apareciendo como un mal anuncio. Su cara se enrojeció, salió furiosa murmurando entre dientes. Los vecinos cuchicheaban y, de pronto, la rueda del chisme giró a mi favor. Pero el verdadero cambio llegó cuando por fin me senté con Michael. Era el viejo compañero de ajedrez de Jeff, un abogado que se movía como si aún fuera dueño de cada tribunal en el que había estado. Nos reunimos en un pequeño restaurante, él sorbiendo café negro como si fuera combustible. Tu abuelo anticipó todo esto, dijo, no era ciego a la naturaleza de tus padres, por eso estructuró la herencia como lo hizo. Deslizó un cuaderno de cuero gastado sobre la mesa. Dentro estaba la letra de Jeff, páginas de notas, reflexiones, incluso esquemas de posibles maniobras que mis padres podrían intentar y al final contraataques detallados para cada una. Lo ojeé, atónito, realmente lo había escrito todo. Michael sonrió, jugaba ajedrez con tus padres mucho antes de que nacieras. Conocía sus movimientos. Como si eso no bastara, Michael sacó copias de declaraciones juradas que Jeff había preparado años antes, su médico, el propio Michael e incluso un vecino habían firmado documentos que atestiguaban que Jeff estaba plenamente competente cuando redactó el testamento. Me recosté, sacudiendo la cabeza, así que pueden gritar falsificación o falta de lucidez todo lo que quieran, pero ya están acorralados. Exacto, dijo Michael, y pronto necesitarás esto porque no han terminado. Fruncí el ceño, ¿cómo lo sabes? Los ojos de Michael se entrecerraron, su voz calma pero pesada, porque ya lo intentaron una vez. Presentaron una petición poco después de la muerte de Jeff, pero el tribunal la desestimó por una cuestión técnica antes de que hubiera que notificarte. Por eso nunca te enteraste. No te lo dijeron porque estaban reorganizándose. La próxima vez serán más ruidoso. Eso me golpeó distinto. Significaba que todo hasta ahora, el truco del banco, el falso corredor, el chisme, no era simple desesperación al azar, sino preparación para una jugada mayor. Cerré el cuaderno, lo guardé en mi bolso y sonreí, supongo que ya casi es hora de la segunda ronda. No tardó. Un mes después Michael me llamó otra vez, su voz era calmada pero noté la tensión debajo. Jack, tus padres acaban de presentar 2 peticiones, dijo. Primero, una impugnación del testamento en sucesiones, alegan que Jeff no estaba en sus cabales y que tú lo manipulaste. Segundo, una petición de tutela sobre ti, argumentan que eres financieramente irresponsable y que necesitan administrar tu herencia. Casi me reí, así que pasamos de malos compañeros de golf y falsos corredores a drama judicial directo. Que sean audaces, replicó Michael con una media sonrisa, estamos preparados. El tribunal fijó ambas audiencias para la misma mañana, primero la impugnación del testamento y después la vista de tutela. Me presenté con un traje sencillo, solo yo y Michael. Mis padres ya estaban sentados, flanqueando a Helen como si fuera su animal de apoyo emocional. Se veían satisfechos, murmurando como si ya hubieran ganado. Mamá incluso tuvo la osadía de sonreírme al otro lado del pasillo como si esto fuera un simple malentendido familiar que yo perdonaría. El juez entró, llamó al caso y el abogado de mis padres empezó su show. Me pintó como irresponsable, indigno de confianza, un nieto codicioso que manipuló a Jeff para cambiar el testamento. Incluso agitó unos endebles testimonios de supuestos amigos de la familia afirmando que Jeff estaba confundido en sus últimos años. Helen asentía dramáticamente cada vez que mencionaba confundido, como si audicionara para una telenovela. Cuando llegó nuestro turno, Michael no subió la voz ni una sola vez. Se mantuvo sereno y firme, y empezó a mostrar las cartas. Su señoría, lo que tenemos aquí no es una cuestión de competencia de Jack, es un caso de codicia, pura y simple. Entregó el video del banco, papá en cámara, sudoroso y tartamudeando, intentando hacerse pasar por mi representante. La sala se rió, la cara de papá se puso roja como un tomate. Después vinieron los documentos del falso corredor. Luego las cartas, cuidadosamente redactadas, en las que mis padres me pedían entregarles el control.
Michael no solo mostró correos impresos, trajo copias certificadas, selladas y acompañadas de declaraciones notariales confirmando su autenticidad. Leyó unas líneas en voz alta: es lógico que manejemos esto por ti. Alzó una ceja y añadió: eso no es lógica, eso es desesperación. Helen se removió en su asiento, cruzando los brazos con más fuerza, pero Michael no había terminado. Sacó las declaraciones juradas de Jav, firmadas años antes por su médico, por el propio Michael y hasta por el vecino de Jav, todas confirmando que Jav estaba en plenas facultades cuando redactó el testamento. Los testimonios improvisados que mis padres habían reunido parecían garabatos en servilletas comparados con esos documentos notariales. Y entonces llegó el golpe de gracia. Michael sacó el cuaderno de cuero y leyó las propias palabras de Jav: si intentan tomar lo que no les pertenece, será prueba suficiente de por qué elegí a Jack. Él es el único que se ha ganado mi confianza. La sala del tribunal quedó en silencio. El juez se inclinó hacia adelante leyendo la página. El abogado de mis padres de pronto parecía querer meterse debajo de la mesa. Mamá fue la primera en romperse, se puso de pie, la voz temblorosa pero intentando sonar dulce: su señoría, Jack fue presionado, Jack lo aisló de nosotros, lo manipuló. No pude contenerme más, me acerqué al micrófono y dije: ¿eso fue antes o después de que me echaran a mi coche a los 18? Solo quiero tener clara la línea de tiempo. El público estalló en risas, incluso el juez tuvo que golpear el mazo para restablecer el orden. Papá lo intentó después, con el puño cerrado: Jack no tiene experiencia, alquila un apartamento, no tiene inversiones, es solo un... Lo interrumpí: corrección, tenía una casa antes de que presentaran esta broma de petición. Son bienvenidos a pasar en coche y admirarla, siempre que su coche aún llegue más allá de la entrada sin que algún amigo de golf lo repare primero. Eso lo dejó callado. Finalmente el juez habló, con tono firme y final: ambas peticiones quedan denegadas. La herencia permanece bajo el control de Jack Montgomery. Además, este tribunal advierte a los solicitantes que cualquier intento adicional de socavar los deseos explícitos del difunto no será tolerado. Van. Caso cerrado. Todo terminó en menos de una hora, pero las consecuencias fueron inmediatas. Mis padres parecían haber tragado vidrio. Helen salió primero, los tacones golpeando el suelo como si quisiera romperlo. Papá murmuró algo entre dientes, pero no pudo mirarme. Mamá intentó una última jugada, extendiendo la mano cuando pasé: Jack, cariño, solo hicimos esto por ti, no entiendes la presión. Me detuve, la miré a los ojos y dije: no, lo hicieron por ustedes. El abuelo lo sabía y ahora todos los demás también. Su mano quedó suspendida en el aire antes de caer a su lado. Salí más ligero de lo que me había sentido en años. Por una vez, no eran ellos quienes mandaban. Me habían subestimado en cada paso, y al final su propia arrogancia hizo el trabajo por mí. Al salir al sol, Michael caminaba a mi lado, sereno como siempre. Eso fue solo la segunda ronda, dijo. Yo sonreí: sí, y ya van perdiendo 2-0. Porque esto no se trataba solo de ganar en los tribunales, se trataba de las consecuencias, las que esperaban fuera de esas paredes: vecinos, compañeros de trabajo, amigos de la familia, la misma gente a la que mis padres habían alimentado con chismes durante meses. Me habían pintado como el fracaso desagradecido, y ahora ellos eran los marcados como codiciosos, manipuladores y expuestos. Y yo no iba a desperdiciar la ventaja. La victoria judicial no solo los había callado legalmente, también destrozó sus finanzas. A la empresa de papá no le gustó la atención, y después de décadas de inflarse como el gerente confiable, lo despidieron con un paquete de retiro que apenas cubría 6 meses de gastos. Los cheques de enseñanza a tiempo parcial de mamá no podían sostener su estilo de vida. Y Helen, que había vivido del dinero de papá toda su vida, de pronto descubrió lo que significaba transacción rechazada cuando intentó pasar tarjetas que ya no funcionaban. No tardaron en aparecer las grietas. La casa que antes parecía sacada de una revista empezó a deteriorarse: césped hasta las rodillas, pintura descascarada, la luz del porche quemada y nunca reemplazada, servicios cortados por unos días a la vez. Pequeñas señales de que el dinero ya no fluía como antes. Yo esperaba chismes, esperaba comentarios mordaces, lo que no esperaba era que aparecieran en mi puerta. Sucedió un jueves por la tarde. Acababa de llegar de un largo día de trabajo, me quité los zapatos y hojeaba el cuaderno de Jav cuando llegó el golpe en la puerta: lento, pesado, desesperado. Abrí y allí estaban los tres, mamá, papá y Helen, alineados como si fueran a ofrecerme un esquema piramidal. Mamá empezó, voz suave, manos entrelazadas: Jack, cariño, tenemos que hablar.
Las cosas han sido difíciles, la hipoteca está atrasada y la jubilación de tu padre no fue lo que esperábamos. Tú tienes más que suficiente, seguramente puedes ayudar con solo un poco. Papá se apresuró antes de que respondiera, no es caridad, piénsalo como una inversión en mantener estable a la familia. Hemos llevado el nombre Montgomery durante años, ahora tú puedes mantenerlo fuerte. Helen cruzó los brazos, intentando la táctica de la culpa, seguimos siendo tu familia, no nos abandones, el abuelo querría que estuviéramos unidos. Yo me apoyé en el marco de la puerta, brazos cruzados, dejándolos retorcerse. Quería escuchar cada excusa, cada intento de disfrazar un rescate como unidad familiar. Cuando por fin se quedaron sin aire, hablé, déjenme detenerlos ahí. Si no fuera por este dinero, todavía me tratarían como basura. No finjan que esto es por la familia, es por las facturas. No se preocuparon por mí cuando tenía 18 y dormía en mi coche, pero ahora que sus tarjetas están al máximo, de repente soy su niño dorado. La cara de mamá se endureció, no es así. Es exactamente así, la corté. No están aquí porque les importe, están aquí porque están arruinados. Yo sobreviví sin ustedes durante años, ahora es su turno. Helen lo intentó de nuevo, la voz aguda, así que nos vas a dejar hundirnos, ¿de verdad le harías eso a tus propios padres? Yo sonreí, pregunta curiosa, me echaron a los 18 sin nada, consideren esto simetría. Los puños de papá se apretaron, pero se mantuvo callado. Decidí terminarlo, Jeff les dejó $1 y un mensaje, ignoraron ambos, ahora les toca vivir con el resultado. El silencio fue hermoso. El labio de mamá temblaba, los ojos de Helen saltaban como si quisiera desaparecer, papá solo me fulminaba con la mandíbula apretada, pero no tenía palabras. Cerré la puerta sin otra frase. No volvieron después de eso. Mientras tanto, yo seguía subiendo. Richard manejaba mi dinero con aburrida precisión, crecimiento constante, sin riesgos llamativos. En el trabajo tomaba proyectos más grandes, y la promoción que había ganado se convirtió en verdadero liderazgo. Mis compañeros realmente me respetaban, no por el dinero, sino porque cumplía. Una tarde, de camino a casa, tomé un desvío frente a la vieja casa, la de la que me habían echado con una mochila. La luz del porche parpadeaba débil, el césped crecido, las contraventanas descascaradas, la imagen misma del declive. Me detuve al otro lado de la calle, bajé la ventana y me quedé mirando. Durante años esa casa había sido el símbolo de todo lo que no tenía, seguridad, aceptación, familia. Ahora no era más que madera, pintura y malos recuerdos. No sentí ira, no sentí tristeza, solo claridad. Susurré para mí mismo, yo decido cuánto valgo. Luego puse el coche en marcha y me alejé, dejando atrás la casa y a ellos para siempre. Venganza completa, no gritando, no enfureciéndome, sino prosperando mientras ellos se pudrían en su propio derecho. En resumen, lo que empezó como un abandono cruel terminó siendo la mayor lección de mi vida. No se trata de cuánto intenten hundirte, sino de cuánto estás dispuesto a resistir y construir por ti mismo. Mientras ellos se consumían en la avaricia y el orgullo, yo descubrí que la verdadera victoria no era el dinero, sino la libertad de elegir mi propio valor y mi propio camino. Mi prometida publicó una selfie con un tipo con el pie de foto actualizada. No respondí, cancelé todo y envié la captura de pantalla a sus padres. Toda su familia hizo explotar mi teléfono mientras yo estaba sentado relajado. Está bien, Edith, esta historia va a hacer que quieras lanzar tu teléfono por la ventana, pero se pone satisfactoria, así que agarra ya tus palomitas. Tengo 28 años, soy hombre, manejo grúas torre en Manhattan, trabajo sindicalizado a $38 la hora más horas extras. Ya sabes, trabajo real, donde apareces a las 6 de la mañana y construyes cosas de verdad. He estado moviendo acero por 6 años ya, mayormente rascacielos en Midtown y el distrito financiero. Hace 2 años conocí a Valencia, 26 años, mujer, en la fiesta de inauguración de la casa de mi amigo en Queens. Era esta chica alegre, gerente de redes sociales, que podía convertir el simple hecho de pedir un maldito latte en contenido viral. Conectamos de inmediato, era graciosa, atractiva y tenía esa energía que hacía que todos sintieran como si estuvieran en una película o lo que fuera. Los muchachos en el trabajo me molestaban por salir con alguien cuyo trabajo era jugar en internet todo el día, pero yo cerraba eso rápido. Mi jefe de cuadrilla rico en realidad la conoció una vez y dijo, la chica tiene más empuje que la mitad de los hombres que superviso. Viniendo de rico, eso era básicamente una bendición matrimonial. Ese debería haber sido la señal de alarma número 1, pero yo estaba enganchado, tal vez también un poco tonto, lo que sea, ya es pasado.
Nos mudamos juntos después de 8 meses a un lugar decente en Astoria. Nos comprometimos hace 6 meses y empezamos a planear esta boda en octubre como si estuviéramos coordinando el día de $23,000 tirados a la basura, lugar reservado en el norte del estado. Fotógrafo asegurado, todo lo demás, solo el fotógrafo costaba $2,800 porque Valencia necesitaba a alguien que entendiera su estética. Incluso la dejé convencerme de esas estúpidas despedidas con bengalas porque se vería increíble en Instagram. Mi hermana mayor Siena, 31 años, mujer, en realidad me advirtió diciendo que me estaba apresurando al matrimonio. Axel, apenas conoces a esta chica, trata la vida real como si fuera una gran sesión de fotos. Pero qué demonios había Siena, llevaba casada 7 años con un bombero en Brooklyn y en realidad parecía feliz, claramente le faltaba algo. Sach, mi mejor amigo, era más relajado al respecto. Hermano, ella te hace reír y está buenísima, ¿qué más necesitas? Sach trabajaba en construcción como yo, manejaba excavadoras para el mismo sindicato. Su filosofía de relaciones era bastante simple, no lo pienses demasiado, sí, supongo que ambos éramos unos tontos. Valencia trabajaba para diferentes influenciadores de fitness, manejando sus Instagrams, organizando acuerdos de marca, básicamente convirtiendo selfies de gimnasio en pagos de hipoteca. Su cliente más grande era una chica de yoga con 50,000 seguidores que vendía planes de entrenamiento personalizados de $89 a mamás aburridas de los suburbios. Los planes eran todos la misma plantilla con diferentes nombres pegados encima, pero aparentemente eso contaba como personalización. Buen dinero de todos modos y parecía que realmente le gustaba. El primer año fue sólido, viajamos, reímos mucho, la intimidad también era genial y ella publicaba sobre nosotros tal vez 2 veces por semana. Yo llegaba de los sitios de trabajo alrededor de las 4, ella terminaba su trabajo desde casa de redes sociales alrededor de las 6 y en realidad pasábamos tiempo juntos como gente normal. Pero alrededor del mes 18 las cosas se pusieron raras. Empezó a obsesionarse con los me gusta y los comentarios, pasando horas tratando de averiguar por qué una publicación recibía 200 me gusta mientras otras solo 150. Se tomaba la misma selfie como 15 veces ajustando la iluminación y los ángulos como si estuviera documentando la Gran Depresión. Cariño, ¿es solo Instagram? Yo decía, ¿solo Instagram, Axo? Esta es mi carrera, mi marca personal. Para alguien que manejaba las cuentas de otras personas, eso debería haber sido la señal de alarma número 2, pero aparentemente yo era lento para darme cuenta. Empezó a comprar aros de luz y montajes de fondo, convirtiendo nuestro dormitorio en un estudio de fotos improvisado. Llegaba a casa y la encontraba reorganizando muebles para obtener la mejor iluminación natural y practicando expresiones faciales en el espejo. El mostrador del baño parecía como si Sephora hubiera explotado. El compromiso empezó bien, ella publicó exactamente una foto del anillo con el pie de foto, dije sí a mi mejor amigo y en realidad pensé que eso era bastante genial. La planificación de la boda era mayormente cosa suya, yo solo aparecía para probar muestras de pastel y asentir a los arreglos florales. Pero luego Valencia empezó a estresarse por el contenido de la boda, quería un videógrafo, un coordinador de redes sociales y seguía hablando de maximizar los momentos auténticos. Y si no obtenemos suficiente buen material, se preocupaba, entonces solo tendremos que conformarnos con realmente disfrutar de nuestra boda, le respondía, lo que aparentemente me convertía en un cavernícola digital. Luego, 3 meses antes de la boda, todo se fue al demonio. Valencia consiguió a su cliente más grande hasta la fecha, Brice maldito Miers. Brice Miers era todo lo que yo no era, modelo de fitness, 200,000 seguidores en Instagram, el tipo de imbécil que probablemente se llamaba a sí mismo emprendedor mientras vendía suplementos sospechosos que definitivamente no estaban aprobados por la FDA. Tenía ese bronceado falso en spray y dientes tan blancos que podían guiar barcos a través de la niebla. Estaba lanzando una aplicación de fitness llamada Transformax y necesitaba a alguien que manejara su rápida expansión en el territorio de marca de estilo de vida. Valencia estaba en la maldita luna, este era su gran oportunidad, el cliente que la convertiría en una jugadora seria en el marketing de influencers. Axel, esto podría cambiarlo todo, Brice está proyectado para alcanzar 500,000 seguidores para Navidad, si lo ayudo a llegar ahí puedo empezar a cobrar tarifas premium. Eso es genial, cariño, solo recuerda que tenemos una boda que planear. Ella me despidió con la mano como si fuera una mosca, la boda prácticamente se planifica sola en este punto. Últimas palabras famosas, en una semana Brice consumió toda su existencia. Ella estaba trabajando jornadas de 12 horas, constantemente en llamadas, completamente absorbida en la estrategia de marca de él. Cuando yo intentaba hablar de cosas de la boda, se enojaba,
Podemos hablar de los centros de mesa después. Brice necesita que analice sus datos demográficos objetivos y patrones de interacción. Zack notó el cambio de inmediato. Amigo, tu chica está actuando raro. Antes hablaba con la gente en las fiestas, ahora solo mira su teléfono como si le fuera a dar el sentido de la vida. Sienna fue más directa, ese tipo va a traer problemas, puedo oler las violaciones de límites desde aquí. Sienna tenía esta molesta costumbre de tener razón sobre la gente. La primera vez que conocí a Brice fue en una expo de fitness en Manhattan a la que Valencia me arrastró. Era exactamente lo que esperaba, 1,88 m, perfectamente esculpido con ese bronceado falso que requería mantenimiento profesional. Cuando Valencia nos presentó, me dio un apretón de manos raro mientras me miraba fijamente como si fuéramos a pelear por la última pieza de pollo. Sus manos eran más suaves que las de mi novia. Así que tú eres Axel, Val habla de ti todo el tiempo, construcción, ¿verdad? Eso es genial, hombre, yo nunca podría hacer trabajo manual todo el día. El imbécil ya estaba usando apodos. En realidad manejo grúas torre, es trabajo de precisión y además el sindicato paga bien. Oh claro hermano, cada quien con lo suyo, yo soy más un tipo de inspiración, ya sabes construir algo real, inspirar a la gente a transformar sus vidas. El tipo seguía revisando su reflejo en cada superficie con espejo mientras hablaba, ajustando su cabello y flexionando su mandíbula como si posara constantemente para cámaras invisibles. No podía mantener una conversación sin vigilar sus ángulos. Quise señalar que literalmente yo había construido el maldito horizonte frente al cual él posaba para sus fotos sedientas, pero Valencia me lanzaba esas miradas de no te atrevas. Brice revisaba su teléfono cada 30 segundos, probablemente monitoreando sus métricas de interacción. Después de que se fue, ella inmediatamente entró en modo control de daños, en realidad es muy inteligente e increíblemente motivado, construyó toda su plataforma desde cero publicando fotos sin camiseta, se llama estrategia de contenido, no todos pueden entender la complejidad del branding personal. Esa noche pasó 3 horas editando fotos de la expo, cuando me fui a la cama ella todavía estaba encorvada sobre su portátil corrigiendo el color de los abdominales de Brice como si trabajara en la Capilla Sistina. Durante las siguientes semanas, Brice se convirtió en el tercero en nuestra relación. Cada conversación eventualmente terminaba en su última brillante idea de marketing o ambicioso plan de expansión. Brice piensa que debería iniciar mi propia agencia, Brice dice que el futuro del fitness son las plataformas basadas en comunidad, Brice piensa esto, Brice dice aquello. Empecé a fantasear con lanzar las creencias de Brice a la siguiente maldita dimensión. Las noches largas comenzaron 2 semanas después de que empezaron a trabajar juntos. Yo llegaba a casa del sitio de trabajo a las 4 y Valencia aún no había vuelto, estaba en sesiones de estrategia de emergencia y oportunidades de marca urgentes, no regresaba hasta las 10 de la noche luciendo como si la hubiera atropellado un camión. ¿Por qué no puede esta mierda esperar hasta mañana? Me levanto a las 5 para trabajar. Axel, no entiendes el espacio de los influencers, el tiempo lo es todo, si Brice no publica su contenido de entrenamiento dentro de las 4 horas de grabarlo, el algoritmo lo entierra. El algoritmo, claro, como si fuera alguna fuerza mística. Empezó a ir al gimnasio de Brice para hacer investigación, no era su habitual Planet Fitness, Brice entrenaba en un lugar elegante en Tribeca que cobraba $300 al mes. Necesito entender la experiencia auténtica Axel, la audiencia de Brice puede notar cuando el contenido no es genuino. 2 semanas antes de que todo explotara, el vestuario de Valencia cambió, de repente usaba sujetadores deportivos hasta para ir al maldito supermercado y leggings que parecían pintados en su piel. Nuevo look, es parte del trabajo, la demografía de Brice responde mejor al estilo orientado al fitness, ni siquiera apareces en su contenido, a veces sí, cosas detrás de cámaras. Ella hablaba de comprar víveres como si fuera una campaña de marketing. Zack empezó a llamarla Valencia 2.0 y a preguntar si venía con un botón de reinicio de fábrica. Sienna dejó de preguntar sobre los planes de la boda y empezó a hacer chistes sobre abogados de divorcio. Cuando esto explote, dijo Sienna tomando café, no dejes que se lleve la mitad de tus cosas, documenta todo, estás siendo dramática, ¿así? Porque tu prometida básicamente está saliendo con otro tipo por razones profesionales y tú actúas como si fuera totalmente normal. Yo no actuaba como si fuera normal, estaba tratando de ser el novio solidario que confiaba en el juicio profesional de su novia, y parte de mí intentaba demostrar que no era inseguro cada vez que ella me llamaba así cuando yo señalaba tonterías. Error clásico amigos. El jueves antes de que mi mundo implosionara, Valencia anunció que trabajaría hasta tarde con Brice en algún lanzamiento de campaña urgente. ¿Qué tan tarde estamos hablando? Probablemente medianoche, tal vez más tarde, esto es de vida o muerte Excel.
Me besó en la mejilla y se fue llevándose una bolsa de noche por si acaso. En ese momento pensé que estaba siendo práctica, resulta que estaba siendo transparente como el agua. El viernes por la noche estaba en casa de Zack en su Nisi viendo a los Yankees ser destrozados y bebiendo. Íbamos perdiendo 6-2 en la séptima entrada cuando mi teléfono vibró con una notificación de Instagram. Alrededor de las 9 de la noche, Valencia te etiquetó en una historia. Abrí Instagram esperando alguna publicación aburrida de trabajo, en cambio obtuve asiento de primera fila para mi propia humillación pública. Ahí estaba Valencia radiante, inclinándose hacia abrirse en algún restaurante de lujo que definitivamente yo no podía pagar. Parecía uno de esos lugares donde sirven aperitivos en tablas de pizarra y cobran $28 por 3 vieiras. Su brazo estaba envuelto alrededor de ella, ambos sonriendo como si acabaran de ganar la lotería. El pie de foto decía actualizada y me había etiquetado directamente, asegurándose de que lo viera de inmediato. Sach miró la pantalla y se quedó en silencio por unos 10 segundos y luego, joder amigo, por favor dime que esto es algún tipo de experimento en redes sociales que salió mal. Hice una captura de pantalla de esa historia porque sabía que iba a necesitar evidencia para lo que venía después. ¿Qué vas a hacer? Mis manos temblaban, no voy a mentir, ver a tu prometida abrazada con otro tipo golpea diferente a lo que imaginas. Parte de mí quería conducir hasta ese restaurante y armar un escándalo, pero la parte racional sabía que eso solo me haría parecer el ex loco, además probablemente ella transmitiría todo en vivo. Mi primer instinto fue llamarla de inmediato, probablemente gritar hasta quedarme sin voz, pero entonces algo hizo clic en mi cerebro, ella ya me lo había dicho todo. Yo ya lo sabía en el fondo, solo lo justificaba. Había encontrado a alguien mejor, actualizada, y quería asegurarse de que todos lo supieran. Así que en lugar de llamarla empecé a hacer mis propios movimientos. Sach, necesito que me ayudes con algo. Lo que sea hermano, esto es brutal. Voy a manejar esto de la manera correcta, ¿puedes llevarme a Home Depot? ¿Home Depot por qué? Necesito cajas de mudanza, muchas. Mientras Zack iba a buscar cajas, llamé a mi amigo Finn que hace derecho de familia. Finn me había ayudado cuando compré mi cooperativa y conocía todo el asunto al dedillo. Le envié la captura y le expliqué la situación. Amigo, eso es básicamente un anuncio público de que tu relación terminó, si manejas esto con inteligencia probablemente puedas minimizar tus pérdidas en los gastos de la boda. ¿Qué tan inteligente estamos hablando? Documenta todo, envía esta imagen a cada proveedor, la mayoría clasificará esto como abandono por parte de la otra parte, lo que cambia totalmente los términos de cancelación. Además, Nueva York es bastante estricta con el fraude y los contratos de bodas, si una de las partes declara públicamente que la relación terminó, es incumplimiento de contrato. Siguiente llamada, el papá de Valencia, Víctor. Siempre nos llevamos muy bien, era un tipo directo que no tenía paciencia para las tonterías de redes sociales. Víctor, necesito que veas algo que Valencia publicó hoy. Le envié la captura por mensaje. Larga pausa. Hijo, ¿quién demonios es este tipo? ¿Alguien con quien trabaja? Basado en el pie de foto, nuestro compromiso terminó. ¿Qué quieres decir? Se van a casar en 3 meses. Ya no, Víctor. Otra pausa. Déjame llamar a Valencia y averiguar qué demonios está pasando. No te molestes, la publicación es bastante clara. Esa noche no recibí nada de Valencia, no vino a casa, no escribió, nada. Aparentemente estaba demasiado ocupada celebrando su actualización para recordar que tenía un prometido esperándola en casa. El sábado por la mañana me desperté con un mensaje de texto de Valencia, me quedé en casa de Jade anoche, la campaña de Brice se extendió demasiado y estaba demasiado cansada para conducir a casa, nos vemos más tarde. Qué gracioso que todavía me mintiera en la cara. Zack apareció a las 10 de la mañana con café y una expresión sombría. ¿Cómo lo llevas? Mejor de lo esperado, tengo un plan. Por favor dime que involucra hacer desaparecer a Brice en el río Hudson. Todavía no, pero vamos a cancelar una boda hoy. Pasé el sábado destruyendo 2 años de planificación de boda y se sintió jodidamente increíble. Llamé primero al lugar, Riverside Manor. Aquí Natasha, hola Natasha, soy Axel Williams, tengo una boda reservada para el 15 de octubre, lamentablemente necesito discutir una cancelación, mi prometida publicó algo en redes sociales ayer que cambia nuestra situación. Le envié la captura. Oh Dios mío, déjeme revisar esto con la gerencia y la llamaré de nuevo en 1 hora. Misma conversación con cada proveedor, fotógrafo, catering, florista, banda, incluso la compañía de bengalas.
Explicar la situación, enviar la captura, preguntar sobre las opciones de reembolso. El florista en realidad se sintió aliviado, aparentemente Valencia los había estado llamando 2 veces por semana cambiando de opinión sobre los centros de mesa como si estuviera planeando una cena de estado. Mientras yo incendiaba nuestros planes de boda, Valencia aparentemente estaba teniendo su propio colapso. Zack recibió mensajes de amigos en común diciendo que ella estaba publicando historias raras y crípticas sobre haters y personas que no entienden el éxito. También había empezado a comentar en las publicaciones de Brice con cosas como metas de pareja y construyendo imperios juntos. Para la noche del sábado, mi teléfono estaba explotando con mensajes de la familia de Valencia. Su madre Marianne, Axel, ¿qué es esta foto? ¿Qué está pasando? Llámame ahora mismo, necesitamos hablar de esto de inmediato, este comportamiento es inaceptable y exijo una explicación. Su hermana Choe, oh Dios mío Axel, será mejor que no estés difundiendo mentiras sobre mi hermana. Ignoré a todos, podían resolver su drama familiar sin mí. Caro Marianne no había terminado, seguía llamando desde diferentes números dejando mensajes de voz cada vez más desequilibrados. Axel, no sé qué tipo de juego estás jugando, pero esto termina ahora, no vas a avergonzar a esta familia con tus rumores celosos, llámame o conduzco hasta allí. Mientras tanto Choe aparentemente se había nombrado a sí misma la abogada defensora en redes sociales de Valencia. Ella empezó a publicar en Facebook sobre cómo algunos hombres no pueden lidiar con mujeres fuertes y exitosas, y cómo mi asombrosa hermana está construyendo un imperio mientras las mentes pequeñas intentan derribarla. Estaba etiquetando a amigos en común en publicaciones sobre masculinidad tóxica y apoyo a las mujeres en los negocios. Valencia estaba llamando a todos los que conocíamos exigiendo que eligieran un bando. Siena recibió una llamada alrededor de la hora de la cena donde Valencia gritaba sobre cómo yo estaba saboteando su carrera y no podía manejar su éxito. Ella me llamó muerta de risa, amigo, tu ex prometida está completamente desquiciada, me llamó bruja celosa porque no quise decirle dónde estabas. ¿Qué dijiste? Le dije que probablemente estabas ocupado esquivando balas. El domingo por la mañana llegaron las devoluciones de llamadas de la mayoría de los proveedores. Natasa del lugar llamó primero, dado el testimonio que proporcionaste estamos clasificando esto como abandono por parte de la otra parte, podemos reembolsar el 75% de tus pagos, lo que suma $4,200. El fotógrafo fue aún mejor, esa publicación en Instagram es realmente una locura, te devolvemos el depósito completo más los $500 de la sesión de compromiso. Mi esposa dijo que si no lo hacía después de ver eso, ella también se divorciaría de mí. El catering devolvió $3,100 de los $4,500, el florista devolvió todo excepto una tarifa de consulta de $200. Incluso el DJ fue comprensivo, aparentemente había tenido otras parejas que rompieron por dramas en redes sociales y conocía las señales. En total recuperé unos $16,100 de los $23,000 que habíamos gastado, mucho mejor de lo esperado y más barato que un divorcio. Pero Valencia no había terminado con su colapso público. Había iniciado una maldita transmisión en vivo en Instagram el domingo por la tarde llorando y despotricando sobre cómo algunas personas no pueden apoyar a las mujeres en los negocios. La sección de comentarios fue brutal, gente señalándola por la publicación de actualizada, preguntando dónde estaba su prometido y en general destrozándola por ser un desastre. Un comentario que obtuvo muchos me gusta decía, apoyar a las mujeres en los negocios no significa apoyar a las infieles. Zack grabó toda la locura en pantalla, hermano, ella lo ha perdido por completo, acaba de pasar 20 minutos explicando cómo publicar sobre salir con otros hombres es normal, networking de negocios. El domingo por la noche mi teléfono sonó desde un número que no reconocí, contesté, Axel tenemos que hablar. Era Valencia, pero su voz era diferente. No hace falta, tu publicación lo dejó bastante claro. No tienes ni idea de lo que has hecho, Brice está furioso, mi familia no deja de llamar y ahora los proveedores dicen que cancelaste nuestra boda. Sí, eso tiende a pasar cuando te humillas públicamente. Esa publicación era de negocios Axel, negocios, pero eres demasiado estúpido para entender marketing. No soy estúpido para seguir aguantando tus tonterías. Eso la tocó en un nervio. Dios mío, eres patético, ¿lo sabías? No pudiste soportar que yo fuera exitosa así que saboteaste todo como un maldito niño. ¿Sabotear tu éxito por leer la publicación en la que me etiquetaste? Tú enviaste esa captura a mis padres, ¿qué clase de psicópata hace eso? El tipo que es humillado públicamente por su prometida y quiere algunas malditas respuestas. No te debo una mierda de explicaciones, hemos terminado Axel, terminado, y me quedo con el anillo, ya lo hice tasar, saldrá de tu mitad del depósito de seguridad. No puedes hacer eso.
Mírame hacerlo, además gracias por dejar tu iPad conectado a tu iCloud, esos mensajes de texto con Brice sobre estrategias de marketing de relaciones se verán geniales en la corte. Pausa rápida amigos, YouTube acaba de lanzar esta nueva función de Hype, si estás enganchado a esta historia pulsa ese botón de Hype, le dice a YouTube que este video merece explotar y mantiene viniendo historias aún más locas, muchas gracias por su apoyo, bien volvamos al drama. Silencio total, ella no se había dado cuenta de que yo había visto a Brice entrenándola sobre cómo crear tensión romántica auténtica para el contenido y construir inversión de la audiencia en la narrativa. Aparentemente nuestra relación era solo otra campaña para ellos. No tienes derecho a cancelar proveedores sin mi permiso, esto es ilegal. Mírame hacerlo, que te jodan, voy a llamar a un abogado. Buena suerte con eso. Ella seguía gritando sobre cómo yo estaba arruinando su vida y destruyendo su reputación. Aparentemente Brice estaba amenazando con dejarla porque el drama estaba afectando sus métricas de marca. Brice dice que esto nos hace ver poco profesionales, tal vez deberías haber pensado en eso antes de salir falsamente con tu cliente por contenido. ¿No era falso entonces? ¿Qué demonios era entonces? Silencio, luego, vas a arrepentirte de esto hermano, vas a arrepentirte, voy a asegurarme de que todos sepan qué clase de persona eres realmente. Lo estoy esperando. Colgué y bloqueé ese número también. Aquí es donde la mierda se pone interesante. Finn me llamó el miércoles con noticias que me alegraron toda la semana. Axel, he estado pensando en tu situación, esa publicación en Instagram podría constituir imposición intencional de angustia emocional, especialmente dada la naturaleza pública y la línea de tiempo de la boda. ¿Crees que tengo un caso? Posiblemente, pero más importante, creo que Brice podría tener responsabilidad legal si la animó a publicar contenido de relación para beneficio de su marca sabiendo que estaba comprometida. Eso es interferencia ilícita con una relación contractual. ¿Qué significa exactamente? Significa que potencialmente podrías demandar a Brice por daños relacionados con la cancelación de la boda. Yo había estado tan enfocado en Valencia pero Brice era el titiritero detrás de todo este desastre. Fin, exploremos esto maldita sea. Mientras yo construía un caso legal, Valencia aparentemente estaba cayendo en picada más fuerte que un piloto kamikaze. Había creado una nueva cuenta de Instagram llamada Authentic Thou donde publicaba diariamente despotriques sobre hombres tóxicos y personas que no apoyan las ambiciones de las mujeres. La cuenta tenía como 43 seguidores pero ella publicaba varias veces al día como si estuviera dirigiéndose a Nan. Zack me mostró capturas de pantalla, una publicación decía, cuando estás construyendo imperios y las mentes pequeñas no pueden manejar tu visión, subiendo de nivel adiós Felicia. Otra decía, algunas personas prefieren derribar reinas que levantarse a sí mismas, Brice y yo estamos prosperando mientras los haters cancelan bodas. También aparecía en el gimnasio de Brice sin avisar, tomándose selfies y publicándolas con pies de foto como energía de pareja poderosa y cuando tu socio de negocio se convierte en tu mejor amigo. Brice se veía incómodo como el demonio en cada foto, como si estuviera siendo rehén. Pero aquí es donde Brice se arruinó a sí mismo, seguía publicando contenido con Valencia, historias en el gimnasio, publicaciones sobre su relación de trabajo, incluso algunas fotos que parecían sospechosamente de pareja para ser socios de negocios. Sach investigó y encontró el registro comercial de Brice, información de impuestos, y descubrió que había estado promocionando la publicación de actualizada como marketing viral exitoso en sus canales profesionales. Amigo, este imbécil ha estado presumiendo ante otros influencers de cómo consiguió que su gerente de redes sociales fingiera salir con él para obtener interacción. Hay todo un hilo sobre eso en un foro de marketing, capturas de pantalla de Brice explicando su estrategia de marketing de relaciones a otros influencers eran puro maldito oro. Literalmente había admitido haber animado a Valencia a publicar contenido de relación para beneficio de la marca sabiendo que estaba comprometida con otra persona. Mientras tanto, Valencia había empezado a comentar en todas las publicaciones de mis amigos en redes sociales. Dejó un comentario larguísimo en la selfie de gimnasio de Zack sobre cómo los verdaderos amigos no fomentan la masculinidad tóxica y que algunas personas no pueden manejar a mujeres exitosas. Zack lo borró y la bloqueó, pero ella creó otra cuenta y siguió, como una especie de acosadora digital. Demandamos a Brice por $50,000 en daños, 23,000 en depósitos de boda, 15,000 en angustia emocional, 8,000 en salarios perdidos por lidiar con este desastre y 4,000 en honorarios legales. Resulta que faltar días de trabajo como operador de grúa para manejar mierda legal es caro, los trabajos sindicales no se andan con tonterías sobre la asistencia. Ya había quemado 3 días personales y tuve que tomar 2 días sin paga.
El abogado de Brice intentó llegar a un acuerdo inmediato por 15.000, nosotros contraofertamos en 40.000, su abogado volvió con 25.000. Finn aconsejó que presionáramos más, este tipo está cagado de miedo, dijo, su Instagram está restringido, la FTC le respira en la nuca por sus suplementos y tenemos documentación de todo, quiere que esto desaparezca ayer. Finn también descubrió que Brice había estado haciendo la misma jugada con otras clientas. Encontramos a 2 mujeres más en foros de fitness hablando sobre cómo Brice las había animado a publicar contenido de relación con él por sinergia de marca, ambas mientras estaban en relaciones serias. El novio de una la dejó por eso, la otra casi se divorcia. Nos pusimos en contacto con ambas y de repente Brice se enfrentaba a una posible demanda colectiva. Rechazamos los 25.000 y nos mantuvimos firmes en 40.000. Pero la verdadera opción nuclear vino de Siena, que trabajaba en comunicaciones corporativas para una empresa de medios en Manhattan. Axel, he estado viendo el contenido de este imbécil de Brice, ha estado promocionando un suplemento que no está aprobado por la FDA y haciendo afirmaciones médicas sobre la pérdida de peso. Y, pues lo denuncié a la FTC por publicidad falsa, también envié capturas a Instagram sobre sus esquemas de compromiso falso. En 48 horas la cuenta de Instagram de Brice fue restringida temporalmente mientras la revisaban y la FTC abrió una investigación sobre su marketing de suplementos. El lanzamiento de su aplicación Transformax fue pospuesto indefinidamente mientras los abogados corrían para contener el daño. Fue entonces cuando Zack hizo su jugada maestra. ¿Recuerdas cómo Brice siempre estaba publicando en el gimnasio, flexionando y motivando a sus seguidores? Zack trabajaba en construcción, así que tenía acceso a chalecos naranjas de seguridad, cascos y botas de trabajo. Se presentó en el gimnasio de Brice con todo el equipo de construcción, lo encontró en medio de una sesión de selfie de entrenamiento y dijo en voz alta, disculpa, ¿eres Bryce Myers? Estoy aquí por el proyecto de construcción. ¿Qué proyecto de construcción?, preguntó Brice confundido pero aún sosteniendo su teléfono para el ángulo perfecto. El proyecto donde vas a construir algo de personalidad en lugar de solo tomarte fotos sin camiseta todo el día. Todo el gimnasio quedó en silencio y luego la gente comenzó a reírse. Alguien al fondo gritó boom, quemado. Zack salió como si nada hubiera pasado, pero no antes de que alguien grabara todo y lo publicara en TikTok. Brice nunca volvió a subir otra selfie en el gimnasio después de eso. Fue entonces cuando Valencia perdió por completo la maldita cabeza. Ella empezó a llamar a Zack, a Siena e incluso a mis compañeros de trabajo gritando sobre cómo todos estábamos conspirando contra su éxito. Dejó un mensaje de voz a mi capataz afirmando que yo estaba mentalmente inestable y que no debería estar operando maquinaria pesada. El colmo, Chloe, la hermana de Valencia, redobló la apuesta en redes sociales publicando un ensayo en Facebook titulado Cuando los hombres no pueden soportar tu brillo, con todo un párrafo sobre cómo ciertas personas usan intimidación legal cuando se sienten amenazadas por el éxito femenino. Estaba compartiendo artículos sobre masculinidad tóxica y etiquetándome en publicaciones sobre apoyar a mujeres emprendedoras. Marianne, su madre, escaló al punto de llamar directamente a mi sitio de trabajo exigiendo hablar con mi supervisor sobre mi comportamiento errático y el acoso a una joven profesional. También empezó a dejar reseñas en Yelp a los proveedores que habían devuelto nuestros depósitos, afirmando que eran poco profesionales y que permitieron que un hombre perturbado cancelara contratos legítimos. Mi capataz me llamó muerto de risa, amigo tu loca ex cree que nos importa una mierda tu drama personal, le dije que si llamaba otra vez íbamos a presentar cargos por acoso. Ah, y su madre también llamó, una pieza de arte, seguía exigiendo que te despidiera por inestabilidad emocional. Siena recibió un mensaje de voz, bruja celosa, no soportas que esté construyendo algo real mientras tú estás atrapada en tu aburrido matrimonio, Axel se va a dar cuenta de lo que perdió, ya lo verás. Muy elegante. Siena dijo que se lo reenvió a sus padres. 6 semanas después de la historia de Instagram que dio la vuelta al mundo, Brice llegó a un acuerdo por $35.000, probablemente sus honorarios legales le costaron otros $20.000. Su cuenta seguía restringida, la FTC lo multó con $12.000 por violaciones de publicidad de suplementos y su aplicación Transformax nunca se lanzó. Corrió la voz en la comunidad de influencers de fitness de que era tóxico para trabajar y los clientes empezaron a dejarlo como un mal hábito. El clavo final en su ataúd llegó cuando una de sus antiguas clientas filtró capturas de pantalla de él presumiendo de sus tácticas de manipulación de relaciones en un grupo privado de WhatsApp para influencers de fitness. Resulta que había estado entrenando a varias personas sobre cómo aprovechar la tensión romántica para la interacción, llamándolo su salsa secreta para contenido viral. La comunidad de fitness lo destrozó. Valencia perdió a su cliente más grande y tuvo que volver a vivir con sus padres cuando no pudo pagar el alquiler del departamento en Astoria.
Se corrió la voz en la comunidad de influencers sobre lo que había pasado y aparentemente la mayoría de los clientes potenciales no estaban interesados en contratar a alguien que torpedeara su vida personal por métricas de interacción. También la habían vetado de 3 gimnasios diferentes por alterar el ambiente. Aparentemente aparecía en los lugares donde Brice entrenaba, tomando fotos no autorizadas y armando escenas cuando el personal le pedía que se fuera. El gimnasio de Tribeca donde solía hacer investigación le emitió una advertencia formal por allanamiento. Víctor, su padre, me llamó una última vez. Axel, te debo una seria disculpa, vi algunos mensajes de texto, tenías razón en todo. No te preocupes, Víctor, yo también te debo una disculpa por Marianne y Choe, no tenía idea de que te estaban acosando en tu lugar de trabajo hasta que tu capataz me llamó directamente. ¿Qué hiciste? Senté a ambas y les expliqué exactamente lo que había hecho Valencia. Marianne seguía poniendo excusas diciendo los chicos eran chicos y que probablemente Brice la había manipulado. Chloe insistía en que solo estaba celoso del éxito de Valencia. Entonces les mostré los mensajes de texto, Brice diciéndole a Valencia que exagerara el ángulo romántico y creara algo de drama de relación para la interacción. Luego le pregunté a Chloe cómo se sentiría si su marido recibiera ese tipo de mensajes de su clienta. Chloe se calló bien rápido. Marianne intentó decir que seguía haciendo solo negocios, así que le pregunté cómo reaccionaría si yo publicara fotos con mis brazos alrededor de otras mujeres para el networking de mi negocio de construcción. Yo estaba sonriendo, apuesto a que eso cambió su tono. Se quedó completamente en silencio y luego les dije a ambas que si volvía a escuchar que te acosaban a ti, a tus amigos o en tu trabajo, podían buscar otro lugar donde vivir. Chloe borró todas sus publicaciones de Facebook esa misma noche. Para lo que vale, creo que manejaste esto perfectamente. Víctor resultó ser la única persona sensata en toda esa familia. Me envió un cheque cubriendo mis honorarios legales con una nota, lo siento, mi hija resultó ser una idiota. Zach me organizó una fiesta Scrubgrass 2 meses después, Sienna hizo un pastel con forma de historia de Instagram con la palabra actualizada tachada y esquivó una bala escrito debajo. Empecé a salir de nuevo alrededor de Navidad, hice match con Delila, una veterinaria que pensaba que Instagram estaba bien para mantenerse en contacto con la familia y cuya idea de crear contenido era enviarme fotos de perros particularmente lindos en el trabajo. Tenía 247 seguidores y publicaba tal vez 2 veces al mes, usualmente sus botas de senderismo o una taza de café. Un concepto revolucionario, una mujer que vivía en el mundo real de verdad. Supe que había encontrado a la indicada. Delila tenía su vida en orden y pensaba que tomar fotos de tu cena era algo raro a menos que fuera comida realmente excepcional. El contraste era de día y de noche. Delila prefería pasar la mañana del sábado haciendo senderismo en lugar de organizar sesiones de fotos. Cuando íbamos a restaurantes, realmente me hablaba en lugar de fotografiar su comida desde 12 ángulos diferentes. No tenía ningún interés en optimizar nuestra relación para la interacción en redes sociales. Éramos solo 2 personas que disfrutaban de la compañía del otro sin necesidad de documentar cada momento para extraños en Internet. 6 meses después, Delila y yo acabábamos de regresar de cenar en un sólido restaurante italiano en Astoria cuando todo el infierno se desató afuera de mi edificio. A través de la ventana podíamos ver a alguien paseando por la acera gesticulando salvajemente y hablando sola. Eran casi las 9 de la noche de un martes y la mayoría de la gente normal estaba dentro viendo televisión o preparándose para el trabajo. «Es esa», empezó Delila. «Sí, esa es Valencia». La observamos unos minutos. Parecía como si hubiera estado viviendo en su coche, el pelo hecho un desastre, usando el mismo chándal de Nike que probablemente llevaba puesto desde hacía días. Seguía revisando su teléfono y mirando hacia mi edificio, luego escribiendo frenéticamente. Después empezó a caminar hacia la entrada tambaleándose un poco. Genial, estaba o borracha o teniendo algún tipo de colapso, tal vez ambas cosas. El timbre sonó unos 30 segundos después, luego otra vez y otra más. Estaba presionando todos los botones de los apartamentos como si jugara a pegarle a los topos. «Axel, sé que estás ahí arriba, necesitamos hablar». Más timbrazos, continuos. Entonces mi vecina del 1A me mandó un mensaje: «Tu loca ex está despertando a mi bebé, arregla esta mierda, Axel. Abre la maldita puerta, no me voy hasta que hablemos». Miré a Delila: «¿Quieres ver un entretenimiento de verdad?». Ella ya estaba alcanzando su teléfono. ¿Debo llamar a la policía ahora o esperar a que se ponga peor? Veamos cómo se desarrolla. Primero fuimos a la ventana. Valencia estaba ahora de pie directamente debajo de mi apartamento en el 3er piso, gritándole al edificio como si le debiera dinero. «Axel, arruinaste mi maldita vida, lo mínimo que puedes hacer es explicarte». La señora Patel del 2B abrió su ventana.
tenía unos 70 años, llevaba viviendo en el edificio 30 años y le importaba exactamente cero la mierda de nadie. También era el sistema de seguridad no oficial del edificio, nada pasaba en la cuadra sin que ella lo supiera. Loca, algunos intentamos dormir. Valencia miró hacia arriba entrecerrando los ojos a las ventanas, ocúpate de tus asuntos, vieja. La señora Patel se rió con ese sonido agudo y burlón que resonaba por la calle, cariño, cuando estás gritando afuera de mi edificio a las 9 de la noche es asunto mío. Pareces como si hubieras dormido en un contenedor de basura. No estoy sin hogar, soy empresaria. ¿Empresaria? La señora Patel volvió a reírse, ¿qué negocio? Hacer ruido, porque para eso eres muy buena, tal vez prueba en el circo, necesitan más payasos. Otras ventanas empezaron a abrirse, la gente salía a las escaleras de incendio para ver el espectáculo. El señor Álvarez del 13 tenía su teléfono grabando, los universitarios del 11 se reían y comentaban como si vieran una pelea de UFC. Fue entonces cuando Valencia perdió completamente la cabeza. Al diablo todos ustedes, Axel Williams es una mierda que no puede soportar a mujeres exitosas. Más risas desde varias ventanas, alguien gritó, señora, las mujeres exitosas no tienen colapsos públicos. Delila llama a la policía ahora, dije, ya marcando. Abrí mi ventana y me asomé, Valencia te estás avergonzando. Ella miró hacia arriba y me vio, luego vio a Delila a mi lado y su cara cambió por completo. ¿Quién demonios es esa perra? Es mi novia, ahora por favor vete antes de que llegue la policía. ¿Tu novia? Empezó a reírse maníacamente, ese es tu reemplazo, parece una maldita bibliotecaria. Delila se asomó junto a mí, en realidad soy veterinaria y tú pareces necesitar ayuda profesional. Oh, ¿así que ahora ambos son expertos en lo que necesito? Váyanse al carajo. La señora Patel estaba encantada con esto, Karen, cariño, eres tú la que está teniendo un colapso en la acera, ella solo está parada en su propia ventana. Cállate vieja, hazme callar chica contenedor. Eso bastó, Valencia empezó a gritar incoherencias mientras buscaba algo para lanzar a la ventana de la señora Patel, se decidió por su bolso que se abrió en el aire y esparció maquillaje, recibos y lo que parecían envoltorios de bar por todas partes, el contenido cayó en la acera como confeti de desesperación. Lanzaste tu bolso a un edificio, le grité, esas son las habilidades de resolución de problemas que te trajeron aquí en primer lugar. Que te jodan Axel, te di los mejores 2 años de mi vida. No, me diste una gran historia y un acuerdo de $35,000 en la demanda, gracias por eso por cierto. No he terminado contigo. Sí, si lo has hecho, la policía viene en camino y Delila está grabando todo. Di hola. Delila agitó su teléfono, hola Valencia, di algo estúpido para la cámara. Los voy a demandar a todos, esto es acoso. La policía apareció justo cuando Valencia intentaba trepar por la escalera de incendio, 2 agentes que parecían lidiar con esta mierda cada noche y que no tenían paciencia para dramas. Señora, tiene que bajar de ahí. No me voy hasta que él hable conmigo. Señora, eso es allanamiento. No es allanamiento, yo solía vivir aquí. ¿Vive aquí ahora? No. Entonces si es allanamiento, además trepar escaleras de incendio es ilegal a menos que sea una emergencia. Esto es una maldita emergencia. ¿Cuál es la emergencia, señora? Arruinó mi vida. Los policías se miraron, la bajaron y la esposaron mientras gritaba sobre sus derechos y como todos conspiraban contra las mujeres exitosas. Uno de los agentes preguntó si alguien quería presentar cargos por alterar el orden público y daños a la propiedad. Claro que sí, dijo la señora Patel desde su ventana, tengo que trabajar mañana. Todo el edificio estalló en aplausos mientras metían a Valencia en el coche patrulla. La multitud empezó a dispersarse pero el señor Álvarez gritó, Axel, esquivaste una maldita bala hombre, ponte casco la próxima vez. Espero que no haya próxima vez. Delila estaba llorando de tanto reírse, esa fue la noche de martes más entretenida que he tenido en años. Bienvenida a salir conmigo, el drama siempre encuentra el camino. En cuanto a mí, Delila dijo que sí cuando le propuse matrimonio el fin de semana pasado. No hay anuncio en redes sociales planeado, algunos momentos son demasiado buenos para compartirlos con el maldito internet.